Ya. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes y sean como siempre bienvenidos. Pues aquí en esta transmisión nuevamente retomamos pues algunos de los variados y abundantes temas de carácter cultural, histórico y político que se suscitan a diario por el mundo entero, ¿verdad? Que forman parte de la historia y parte de la cultura y la vida humana. Y bueno, pues hace rato platicábamos de un tema, retomando nuestras transmisiones por medio de este canal de YouTube o YouTube, eh, pues sobre las leyendas urbanas en general. No podemos ni queremos especificar, y como todos ustedes lo saben, pues nosotros no tenemos autoridad prácticamente en ninguna materia, simplemente somos comentaristas culturales, o sea, tratamos de informarnos, de documentarnos para poder dar pues una opinión más o menos sólida y que sea válida ante todos ustedes como oyentes nuestros. Entonces hoy vamos a hablar en general de la leyenda pues antigua, muy remota. Y hoy, pues no sé cómo llamarle, posmoderna, antimoderna o metaposmoderna de los nahuales. O sea, porque históricamente esta figura ritual, esta figura que tiene que ver mucho con la vida social, sobre todo con la vida anímica del hombre, porque no nada más es en las culturas, por ejemplo, en nuestras culturas latinoamericanas, sino que el hombre está dotado de un ánima animal, eh, según han demostrado las cuevas de Lascaux en Francia, las cuevas de Altamira, ahí arriba de Santander, España, un puerto cosmopolita, ¿verdad? Donde están dibujadas las imágenes de los bisontes que eran cazados y que servían de alimento tanto al cazador como a su familia para llevarle pues parte de esta carne, de este producto, digo, de esta cacería y compartirlo ahí alrededor de un fogón con su mujer y con sus hijos. Y a veces con sus vecinos, con sus hermanos de tribu también. Que por cierto, de ahí, ahorita lo comento, se deriva históricamente el concepto de regalo. ¿Por qué regalamos? ¿Por qué nos dan regalos? ¿Por qué nos gustan los regalos en sí? Sobre todo a las gentes que nos aprecian y nos quieren, ¿verdad? Y en fechas muy especiales. Bueno, pues su origen se remonta precisamente a la casa de los bisontes. ¿Qué hacían nuestros antecesores primitivos de esta época de cacería? Bueno, pues después de cazarlos, prepararlos, comérselos, disfrutarlos y pues seguir con su vida adelante, ellos en agradecimiento, en un gesto pues muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? Espiritual, dibujaban la figura del bisonte en honor por haberle ofrecido, regalado su cuerpo, su carne, para que pudiera vivir el cazador. De ahí que tengamos una ánima, o sea, siempre ha habido esa relación entre hombre y animal. Por eso ahí están las descripciones figurativas de los bisontes, y que hay muchos en el mundo. Por ejemplo, recuerdo algunas pinturas rupestres de animales en Coahuila, donde hay muchísimos, en Zacatecas, y bueno, en Baja California, cuevas rupestres de Baja California, hay estas figuras y hasta duendes, pequeños figuritas, ¿verdad? Traviesas infantiles que son juguete de los niños. Entonces, toda esta relación anímica, de ánima, los animales no tienen alma, tienen ánima. Y esa ánima la tenemos nosotros. Por eso es que los chinos festejan su calendario, perdón, su zodiaco, y su calendario le asigna una figura animal al chino,
a la China, ¿verdad? Ya sea un dragón, ya sea un águila, ya sea un mono, ya sea una ballena, porque es su ánima. Todos llevamos un ánima dentro. Ese es digamos, un legado genético que como hombres todavía primitivos, todavía tenemos por mucho que nos digamos modernos. Y precisamente cuando se sentaban los cazadores y compartían su comida, su bisonte, con su familia y con otros vecinos, amigos, hermanos, primos de raza ahí en su tribu, le entregaban una parte, ese es un regalo de la naturaleza, un regalo de su hermano de raza. Ese es el origen del regalo que hoy, cuando es nuestros cumpleaños, nuestras bodas, nuestros bautismos o bautizos, todo mundo nos llena de regalos, felizmente. Pepe. Sí, maestro, pues sí, lo que usted comentaba, yo veo que todos los seres humanos hemos llegado a tener un comportamiento animal. Entonces, tenemos ese comportamiento y se ve reflejado, por ejemplo, en la ciudad, por ejemplo, cuando hay crímenes o asesinatos, o hay abusos, o hay toda una represión hacia la sociedad, es un comportamiento animal. En el caso de el nahualismo, de los nahuales, de que últimamente ha surgido comportamiento animal de los jóvenes que se hacen llamar terian, que se comportan como perros o como otros animales. Pues ese es un reflejo que sigue habiendo en la urbanidad. A través de los tiempos, el hombre, aunque ya es un hombre civilizado, sigue pues, teniendo ese comportamiento animal. Y es, ahora va como en aumento, ¿no? Sí, bueno, prácticamente yo diría, de acuerdo a mi modesta opinión, pues que se trata de una moda ideológica. Este reciente fenómeno masivo que se está dando por muchas partes en México y en el mundo, eh, denominada por los especialistas, los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos, bueno, hasta científicos de otro tipo que he podido leer sus comentarios, de luego autorizados, más que el de un servidor. Estos denominados terians, pues son una imitación, tratan de ser una réplica de los legendarios, auténticos y verdaderos nahuales, o sea, seres humanos transformados en animales. Volvemos a lo del ánima. Pero es una moda impuesta por el capitalismo digital, de manera ideológica, de manera instrumentalizada, para, bueno, de alguna manera para manipular y seguir idiotizando a la juventud, nuestra juventud que lamentablemente, lo decimos pues con tristeza, no lo hicimos con júbilo, pues nuestra juventud que no está tan preparada todavía, ni tan madura, como para saber qué significa el nahualismo o qué es un nahual. Aquí tenemos un libro, por ejemplo, que se llama Las cabezas del mal, que así se les dice en Chiapas, en los estudios antropológicos que se han hecho, las cabezas del mal. Imagínense hasta qué grado llega la naturaleza, el poder, el cuerpo de un nahual. Que hay buenos, pero también hay malos. Y eso es lo que no saben estos jóvenes, ¿verdad? Incautos, cautivos de las redes sociales, que tratan con eso de llenar un vacío existencial y desde luego de despolitizarlos, pues con el fin de que no salgan a las calles a hacer escándalos, pintas, a romper cristales de negocios o hacer marchas políticas legítimas, justificadas, de acuerdo a su derecho de expresión, ¿verdad?, constitucional. No, no quiere a los jóvenes críticos.
El capitalismo global no quiere gente pensante, ni siquiera adultos y mucho menos mayores, porque al sistema no, como lo hemos dicho aquí, no le conviene. Por eso este fenómeno masivo, esta moda en que se ve por las calles a jóvenes, a chamacos vestidos de nahuales o de perros o terians, aunque las figuras de animales antiguamente solían ser 3 o 4. Por ejemplo, que yo recuerde, Moctezuma tenía nahuales indígenas a su servicio que hacían el papel de agentes y de espías políticos, imagínense. ¿Por qué? Porque pues en esa época nadie iba a adivinar o nadie se imaginaba que un jaguar, que un águila o que una víbora fuera un ser humano que iba a espiar, en este caso a los enemigos de Moctezuma. Los primeros que observan la llegada de Moctezuma al puerto de Veracruz, a las playas donde desembarca, son nahuales enviados por Moctezuma. Pumas, jaguares y águilas, y ahorita se me escapa la otra especie, que también es una especie felina. Eran los espías políticos que tan pronto vieron el desembarco y se asombraron ante pues esas naves que llamaron casas de agua o en el agua, pues no sabían, nunca las habían visto en su vida, pues no supieron entender ni descifrar su imagen. Inmediatamente el jaguar, el águila voló, pues llegó a Tenochtitlán y ya en la pirámide, en la mesa de poder, donde tenía toda su escritura, todas sus revelaciones, de los sacerdotes, ya convertidos en seres humanos, le dijeron a Moctezuma. Imagínense nada más hasta dónde se remonta y cuál era el papel de los nahuales antiguos. Y de esto podemos contar muchas historias investigadas por un gran científico chamán mexicano como fue Jacobo Grinberg y como fue el gran filósofo francés Gilles Deleuze, que quería venir a México para convertirse en nahual, experimentar ese cambio, esa transformación de un estadio a otro. Así que imagínense lo que es realmente un nahual mítico, sagrado. No es cualquier cosa, no es para andar haciendo el ridículo en las calles. Nos da mucha pena que nuestra juventud, pues hoy no sea muy afecta a la lectura. Si amara más a la lectura, podría encontrar otras claves para un mejor destino y una mejor vida. Por eso es que lo decimos con respeto a los jóvenes, pero también con cierta tristeza. Pepe. Esos aspectos del nahualismo, de los chamanes, inclusive de la brujería, ese es, yo pienso, nuestro elemento del ocultismo de nuestro México o de nuestra América, porque todos los pueblos pues, han tenido sus elementos ocultistas y que son muy profundos, yo creo, que se han desarrollado y que se han resguardado a través de, ya sea de libros o también de personas, entre personas, ¿no? Y que hay un conocimiento ocultista y que son esos, ¿no? Eso es lo que oímos como el nahualismo o el chamanismo, ¿no? Que es un tipo de conocimiento que es como muy reservado a ciertas personas y que pues sigue ahí, ¿no? Hasta estos tiempos de urbanidad y que se siguen haciendo leyendas urbanas porque hay muchos secretos, ¿no? Y no sabemos el comportamiento secreto de cada persona, pero sí existen, ¿no? Sí, pues mira, dada la importancia de todo este tema y de toda nuestra historia,
nuestra memoria y nuestra cultura humana, que tiene mucha riqueza y que, bueno, de cierta manera podemos decir, por fortuna, ha trascendido hasta nuestros días. Sí, porque sí existe y sí se practica. Precisamente la historia del chamanismo en México es un libro, el chamanismo en México, perdón, pero es la historia de todo el chamanismo en México, 4 volúmenes, incluso hay una síntesis en un solo libro, una recopilación de los 4 volúmenes escritos, investigados, muy bien documentados, con entrevistas directas, personales, que dedicó muchos años a este trabajo de carácter científico, chamánico, antropológico, ritual, el gran científico mexicano Jacobo Grinberg, llamado el Einstein mexicano, ¿verdad? Por su genio, por cierto, de origen judío. Bueno, mexicano, nacido en México, para fortuna nuestra. Él pues encontró muchas revelaciones, muchos secretos que lo llevaron a pensar como científico que la realidad existe, lo que nosotros vemos en una primera muy limitada percepción, y digo limitada porque nada más vemos o pensamos o concientizamos el espacio y el tiempo en una sola dimensión, o a lo mejor quizás hasta en 2, tiempo y espacio. Para Grinberg existe a través del chamanismo una tercera dimensión, no una segunda, una tercera dimensión, en lo que obviamente nos separa o separa al hombre de la tierra, de su entorno físico. Es otro espacio, dijéramos, espiritual, otro tiempo o sin tiempo. Incluso llegó a sospechar, si no mal recuerdo, a lo mejor estoy un poco equivocado, que había una cuarta dimensión. Bueno, la filosofía antigua sufí ve 7 dimensiones. O sea, después de morir, según la cultura sufí, el hombre lo único que hace es escalar hacia el cielo, hacia el cosmos, en 7 dimensiones, 7 especies de escalones. Bueno, pues volviendo a México, Jacobo Grinberg descubre eso y otros secretos. ¿De dónde vienen, entre comillas, yo diría secretos? Porque en su tiempo no eran secretos, eran prácticas cotidianas, de vida, de amor a la naturaleza, de amor al cosmos, a las estrellas, a los luceros, a todos los cuadrantes radiantes que estaban en el infinito estelar, que tenían que ver con la identidad individual, colectiva, con la reciprocidad mutua entre familiares y amigos y vecinos, con una, llamaría entre comillas, racionalidad, un razonamiento propio de sacar adelante a su comunidad en grupo, nunca de manera individual ni egoísta. El indígena no pensaba nunca en que hoy voy a ir a cultivar porque necesito comer. No. Hoy vamos a ir a cultivar porque todos necesitamos comer. Había un sentimiento gregario de concordia, de afecto, de sentimiento positivo. Bueno, pues todo esto es nuestra cosmogonía indígena americana. Estos son los ejes rectores, son los fundamentos, donde hay todavía mucho que descubrir. Boris Yoronov, que se hizo famoso en el mundo, un traductor ruso, de origen ruso, que sabía español y que vino a investigar los códices mayas a Yucatán, a Chichén Itzá, y logró descifrar la escritura, los códigos, de qué decían y por qué y cómo se escribía, es decir, se redactaba mediante glifos, mediante figuras iconográficas visuales, pues toda una visión del mundo, toda una visión de la tierra, toda una visión de la sociedad, de la familia, de la civilización, de todo. Pero no acabó. Yoronov, por múltiples razones, no terminó su trabajo, regresó a su país ya vanagloriado como el descubridor. Imagínense, un ruso, no un mexicano,
de la escritura sagrada maya. Bueno, pues al señor Diego Landa, un monje loco, demente, paranoico, se le ocurrió quemar 65,000 documentos en una pira de fuego que duró más de 24 horas, creo, o días, con las llamas hacia el cielo, aventando todos los códices de la sabiduría milenaria maya. Nada más quedaron 4 códices, de cerca de 70,000. ¿Qué decían esos códices? ¿Qué revelaban esos códices? ¿Qué resumían esos códices? No lo sabemos y ya jamás, lamentablemente, por la codicia y los genocidas españoles y estos religiosos católicos dementes, nos cortaron ese tejido social, esa comunicación con la sabiduría maya. Entonces, bueno, ahí seguro, yo casi doy por hecho que habría algo relacionado con los nahuales. Pepe, por favor. Eso. Estaba pensando que una parte de la resistencia de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, es precisamente su conocimiento, que es un conocimiento no occidental. O sea, por eso persisten los pueblos indígenas, por su conocimiento y su forma, su cosmovisión de ver las cosas, y aparte de otros elementos. Pero creo que eso es muy importante, porque la población mundial, creo la mayor parte de la población mundial son de pueblos originarios o indígenas. Y creo que habría que preguntarse por qué esa resistencia tan grande hacia el siglo XXI, por ejemplo, hacia los tiempos modernos. O sea, y resisten, ¿no? Sí, es muy importante lo que tocas. Fíjate que, por cierto, la palabra indio, que nos las aplicaron para variar arbitraria a los españoles, es de origen sánscrito. Muy antigua la palabra indio. Como la palabra hindi, que viene del inglés, del anglosajón germánico. Imagínense todas. Y que no somos indios porque no nacimos en la India, ¿verdad? Porque el tonto ignorante, que era un ignorante, de Cristóbal Colón, vino a descubrir las Indias. Ah, bueno, y todavía siguen con ese mito los hispanistas. Pero esto que tocas es muy importante, Pepe, realmente sí. Es decir, los pueblos han resistido durante 500 años después de la conquista y han recurrido a la brujería, a la magia. Todo el continente. De manera muy específica, porque es muy significativa la región, el territorio, son no sé cuántos millones de kilómetros a lo largo, o kilómetros cuadrados, de toda la Amazonia, a la cual pertenecen 5 países, desde Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, etc. Entonces, ahí hay muchas hierbas, como las hay en México. De ahí basa también su estudio, digamos, biológico, etnológico, Jacobo Grinberg, del estudio de las hierbas y su aplicación a la curación, porque para eso son las hierbas, para eso son las plantas naturales, para eso es la madre naturaleza, para curar a sus hijos de sus enfermedades naturales. Bueno, pues todo esto ha servido como una resistencia. ¿Por qué? Porque también permite evidencias. Está demostrado. Se lo han demostrado a la NASA, al Pentágono norteamericano, los chamanes ahorita no me acuerdo, creo que peruanos, perdón, se los han demostrado. Científicamente, ellos han visto lo que ellos no pueden ver ni con sus drones, ni con rayos láser, ni con aparatos intergalácticos en el cielo. No lo pueden ver. Y ellos se los han demostrado físicamente, bueno, ante su asombro. Entonces sí hay un poder ahí sobrenatural, hay un poder mágico, hay un ritual sagrado, el cual les permite, acceso a otras dimensiones y obviamente a obtener otros saberes y otros conocimientos que no usamos
los seres humanos contemporáneos de este siglo XXI, porque podemos preguntarnos o preguntarles a ustedes con toda mesura y respeto, ¿qué es lo que ven ustedes todos los días en su entorno físico, fuera de su casa? Es un caos frenético con los camiones, las combis, escándalo, multitud de gente corriendo, toda neurótica. Bueno, ya no llegamos a la Ciudad de México, que se paran a las 4 o 5 de la mañana. Tengo amigas que cruzan toda la Ciudad de México 3 horas para llegar a su trabajo y otras 3 horas de regreso. Ya nomás llegan a dormir. Digo, ciudades distópicas, ciudades llenas de criminales, ciudad llena de enfermos mentales. Eso es lo que vemos. Eso es lo que el capitalismo nos ha condicionado, nos ha regalado, obsequiado, entre comillas. Este mundo de desesperanza, lleno de fatuidad, de narcisismo, de desesperanza, de agobio, de cansancio mental, espiritual y físico, y de hastío y tedio, pues que ya veía Charles Baudelaire a principios del siglo XX, ¿verdad? En la urbe parisina capitalista, la primera gran ciudad capitalista del mundo moderno. Bueno, pues todas estas sensaciones son las que padecemos y las que vemos. Estos indígenas, estos brujos, brujas, chamanas, como usted quiera llamarles, se les llama de muchas formas. Antropólogos dicen que no son brujas, que son chamanes o chamanas, otros dicen que no, que son brujas y otra cosa. Bueno, nuestros nahuales y la experiencia de nuestros poetas indígenas con las hierbas, en los pintores indígenas del Amazonas, que han pintado pinturas después de alucinar con sus drogas mágicas que son curativas del espíritu, del cuerpo e incluso hasta cuestión sexual. Son de poder afrodisíaco. Bueno, todo eso tienen nuestras plantas maravillosas, toda nuestra herbolaria. ¿Y la usamos? ¿Creemos en ella? No nos interesa. Nos interesa estar a todos, nosotros nos incluimos todo el día metidos viendo videos o haciendo memes o viendo TikTok, subiendo nuestra imagen a Instagram, etc. Pero no nos interesa la sabiduría, la magia, el arte, la cultura y la vida de nuestras culturas ancestrales que estuvieron más vivas y aún nadie las ha podido destruir ni matar. Caso de los españoles, no las han podido desaparecer por fortuna de nuestro continente latinoamericano. Pues ya, así ya estamos llegando al final de este video. Y pues no sé si quiera agregar algo más, maestro, para despedir. Pues nada más que hay muchos fenómenos que pues no están al alcance en cuanto a su conocimiento, su revelación, su práctica, ¿verdad? Yo no sé por qué sabiendo, bueno, Deleuze, quizá lo que se iba, este gran pensador francés, ¿verdad?, que escribió un libro que se llama El devenir animal y otro que tiene que ver con la naturaleza, con las plantas, agrícola, con el sistema agrícola universal, que se llamó Rizoma. Rizoma es en botánica raíz. No tiene nada raro, pero bueno, él estudia las plantas y su mundo vegetal maravilloso, alucinante. Pues también estudió la vida de los animales. Y entonces leyendo el libro, este supuesto libro, ¿verdad? Porque se dice que no es, que es falso, el de Don Juan, de los conocimientos de este chamano brujo, descubierto por este peruano, Carlos Castaneda, que lo hizo multimillonario. Se vendieron creo que 7 millones de ejemplares cuando salió, por cierto, en el Fondo de Cultura Económica. Este, entre comillas, falso chamán ha sido acusado por Jacobo Grinberg, que fue su amigo, y después rompieron porque este señor, Carlos Castaneda, pese a su buena fama, también tiene su mala fama. Fue agente de la CIA, fue un hombre, digamos, pues dedicado mucho al sexo, con sus 4 o 5 esposas, esposas místicas, religiosas.
Bueno, llevó una vida de desenfreno, independientemente de que haya escrito libros sobre chamanismo. Y está señalado, no en México, en su propio país. Y bueno, fuera de la disputa, del diálogo tan ríspido y la ruptura que llevó con Jacobo Grimberg, que era un científico y un chamán honesto, ético, y que no le permitió ciertas cosas a este peruano, antropólogo, sociólogo y escritor que estuvo en México. Bueno, pues este filósofo francés, Gilles Deleuze, lee este libro de este peruano, le gusta, le maravilla y le impresiona y dice que quiere venir, incluso le escribe y le dice que quiere venir a México para transformarse en animal, que quiere pasar por esa experiencia porque él cree en eso, en que el hombre puede devenir en otra cosa. Bueno, Nietzsche decía eso, que el hombre puede devenir en otra cosa, que no sea él mismo. Bueno, pues desgraciadamente se enfermó de cáncer Deleuze y se tuvo que suicidar de manera heroica, de manera valiente. Ya no pudo cumplir. Qué importante hubiera sido que un pensador de clase mundial, como lo fue Gilles Deleuze en vida, con tantísimas obras, él escribió un libro de zoología sobre la obra de Nietzsche, sobre la retórica literaria de Nietzsche. Bueno, qué importante hubiera sido que Deleuze hubiera venido y hubiera podido demostrarle al mundo, sobre todo a Francia, ¿verdad?, o a la Europa vieja anacrónica que hoy se está cayendo a pedazos, que el hombre puede devenir en un feliz, en un sano y dichoso animal. No llamémosle urbano o natural, no, simplemente en un animal con otro carácter espiritual y más trascendente. Bueno, pues les doy las gracias por su atención. Despido, Pepe, como siempre. ¿O quieres agregar algo? No. Bueno, pues muchas gracias y nuevamente estamos aquí en estas andanzas culturales. Gracias al interés de escucharnos de parte de ustedes. Les agradecemos su atención y generosidad. Muy buenos días. Buenos días, hasta la próxima. ¿Ya viste?